¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio de su podcast No se trata de mí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que es un gusto que esté en este espacio. Le damos la bienvenida a Pablo Rivera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues sí, como ya lo mencionó mi brother, mi nombre es Pablo Rivera, soy de Tampico, Tamaulipas. Ahorita estamos pastoreando en una iglesia para todos, Ciudad Mante. Saludos a toda la banda que nos ve. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio, se aprecia la verdad bastante. Gracias. Pues un gusto que estés en este programa y bueno, cuéntanos un poquito acerca de quién es Pablo Rivera, qué está haciendo actualmente y de qué forma está sirviendo a Dios en estos momentos de su vida. Soy el mayor de 6 hermanos. Nosotros venimos de un hogar cristiano. Por mi abuelita, por parte de mi abuelita, siempre nos instruyó en la palabra del Señor. Y pues bueno, ellos nos enseñaron principios desde muy pequeños. De ahí en adelante, pues obviamente hubo una trayectoria diferente. Actualmente, lo que estoy haciendo, mi labor aquí en la ciudad, es, tengo un pequeño negocio de barbería y a la par estoy pastoreando. Dios me acaba de llamar al pastorado hace un año. De hecho, hoy vamos a celebrar en la iglesia nuestro primer aniversario dentro de la iglesia. Es un gozo. Sí. Qué bueno, pero entiendo que no siempre fue así, ¿verdad? O sea, vivimos diferentes etapas en nuestra vida y el día de hoy, pues ya es un año del ministerio, pero para llegar a este punto hubo un trayecto que transitar y quiero que nos cuentes un poco, que le cuentes a las personas que nos van a ver, ese transitar, porque a veces muchas personas, yo siempre hago esta como apariencia de decir, todos queremos llegar o queremos estar en la colina, en la cima, pero nadie quiere hacer el trayecto. Pocos quieren sufrir en subir esa colina. Y muchos quieren las posiciones y quieren estar en lugares privilegiados, pero muy pocos conocen lo que se debe pagar, lo que se debe transitar para poder llegar ahí. Y quizás muchas personas estén diciendo, yo quiero a lo mejor ser como él, o quiero tener algún llamado, o quiero servirle a Dios de alguna forma, pero cuéntanos, para llegar a este lugar, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Cómo fue tu inicio en el ministerio, propiamente en el evangelio? ¿Y cómo fue acercándote a Dios? O sea, ¿en qué punto de tu vida te acercaste a Dios? Fíjate que ahorita que mencionas eso, recuerdo un texto de la Biblia acerca que habla del valle, otro que habla del monte. El valle es la superficie en la cual nosotros a veces nos encontramos, en el ámbito terrenal, y el monte representa ese lugar donde Dios está, ¿verdad? Obviamente, sí tengo un trasfondo. Tengo varios episodios en mi vida. El primero de ellos es cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué llegué a Cristo? Yo toqué fondo en drogas, en alcohol, en vicios, en excesos. Y yo llegué a Cristo totalmente desilusionado de la vida, brother, con varios intentos de suicidio, me sentía mal. Yo tenía alrededor de 20 años cuando eso sucedió. Y yo no recibí a Cristo como mi Salvador en una iglesia. Yo recibí a Cristo como mi Salvador en la casa, en el patio trasero de mi casa. Me acuerdo que le dije a una de mis hermanas, le dije, ¿por qué no oras por mí? Ya no quiero drogas, ya no quiero alcohol. Ya estaba totalmente en una línea donde yo quería luchar en contra de las adicciones, pero yo ya no podía porque, para empezar, yo estaba demasiado desgastado mental, espiritual, físicamente, estaba enfermo. Mi alma estaba enferma, mi mente estaba enferma, mis ideas estaban enfermas, y estaba totalmente desgastado, hermano. Entonces, por mis propias fuerzas, ahora entiendo a través de la palabra que nunca iba a lograr nada, solamente se iba a quedar en intentos. Pero hoy entiendo que ese encuentro que tuve con Dios, el Espíritu Santo en conjunto con la Trinidad, planearon ese instante y ese momento. No en una iglesia, no en un culto, no en una campaña, no en un congreso, en el patio trasero de mi casa. Y me acuerdo que mi hermano oró y me dijo, ¿qué sientes? Le digo, no, pues yo me siento igual, siento ganas de drogarme, siento ganas de ir, darme un toque, de pegarme un pase, de echarme una cheve. Y me decía mi hermana, bueno,
Pues pídeselo tú a Dios, me dijo, pídeselo tú a Dios. Me acuerdo que me fui a la parte trasera de mi casa, me arrodillé, me acuerdo bien que andaba sin playera, andaba en una bermuda, me arrodillé y alcé mis manos y le dije, si realmente tú existes, si realmente tú tienes un plan para mí, házmelo saber. Sí. ¿De qué manera quiero que me lo hagas saber? Le digo, Señor, házmelo saber que existe un Dios, que verdaderamente tú existes y quiero que me quites este deseo. Me acuerdo que yo me levanté y pasó algo muy peculiar. Me sentí, no te voy a decir que me sentí diferente ni que tuve una experiencia espiritual. Sí. Me acuerdo que me levanté, fui a la cocina y le quise hablar a mi hermana y me acuerdo que cuando le iba a decir a mi hermana, oye, ya lo hice. Me acuerdo que empecé a hablar de una forma diferente. Y me acuerdo que yo no sabía de Biblia, no sabía de cultos, no sabía de nada de eso, de nada. Aunque de niño nos habían instruido, pues ya tenía muchos años que a mí se me había olvidado, ¿no? Entonces yo voy y trato de hablar con mi hermana y empiezo a hablar en lenguas. Empiezo a hablar en lenguas. Y ese episodio, que fue un septiembre, se me quedó bien grabado en mi corazón. A partir de ahí vino un antes y un después de Pablo Rivera. Porque hasta ahí yo no era Pablo Rivera. Era de la manera en que el mundo me llamaba, me decían un apodo, me llamaban mis amigos como... A partir de ahí, Dios empezó una nueva historia en mí. Ya nomás me empezaron a decir como me decían en la calle. A partir de ahí mi fisonomía empezó a cambiar, mi hablar empezó a cambiar, mi mente empezó a cambiar. A los 3 meses yo me metí a un instituto bíblico. Nadie quiso firmar en el instituto bíblico por mí, porque no llenaba los requisitos. Número 1, no conocía de Biblia. Número 2, nadie se quería aventar una bronca porque al paso de los meses pensaban que yo iba a volver a recaer en las drogas. Y nadie quería decir, bueno, viene conmigo a la iglesia. Número 3, religiosamente yo no estaba preparado para estar en un instituto bíblico, porque en un instituto bíblico te quitan una venda, te hablan teológicamente, te dicen en los errores que está a veces la iglesia, y muchas veces, lejos de ilusionarte, te desilusionan. Sí. Esa es la palabra del Señor, que la sabiduría duele. Entonces, llevar a alguien que había salido de las adicciones hace 3 meses y meterlo en un instituto bíblico era casi un suicidio para su fe. Entonces, pasa ese tiempo en el instituto bíblico. Y el director me dice, vas a entrar pero como oyente, no vas a entrar como un alumno, vas a venir, vas a traer tu cuaderno, vas a buscar un lugar. Me acuerdo que se llenaba el instituto bíblico y muchas veces me tocó estar de pie haciendo mis anotaciones, únicamente escuchando lo que decían los demás. La primera materia que vimos fue homilética y yo quedé encantado de la homilética y de la hermenéutica, encantado. Las materias más difíciles dentro del instituto fueron las que a mí me apasionaron. Y una de las cosas en la cual brincaba dentro de mí cada vez que iba yo los martes y los miércoles era de que yo un día quería poder predicar. Pasan 5 meses más y no te la voy a hacer tan larga. Me invitan a un congreso de aquí de Tampico, 4 o 5 meses que yo llevaba en el instituto bíblico, y me invitan a un congreso. Yo no sabía que en ese congreso se iba a televisar por parte de una televisora aquí de Tampico, donde en una iglesia. Y Dios me lleva a ese lugar, me muero de la ansiedad, no quería pasar. Me cobraron la entrada, brother, a ese lugar, me cobraron la entrada. Me decía mi hermana, diles que tú eres el predicador. No, nadie me conocía. Sí. Y fue ahí donde Dios empezó a usar mi vida. Conocí a otro hombre, ¿verdad?, que también fue circunstancial en mi vida, fue un puente que es muy conocido en las asambleas de Dios. Y él fue el que me sacó fuera del país casi a los 8 meses de yo haberle entregado mi vida a Cristo. A partir de que yo le entregué mi vida a Cristo, todo fue como una catapulta. Fue servir a Dios de una manera que ni yo mismo estaba preparado para que todo eso me pasara. Sí. Entró tu vida como en un frenesí de inmediatamente lo que sigue y luego lo que sigue y lo que sigue. O sea, no te esperabas que todo llegara así tan rápido. Sí, no me esperé. Y yo creo que en lo personal, cuando eso te viene,
te espera o un gran éxito o te espera una gran enseñanza en la vida, porque muchas veces lo que va fácil viene, fácil se va. Sí. Y muchas veces el que te llegue el éxito de pronto dentro de un ministerio, o que Dios te empiece a usar tan pronto y te brinques varios procesos, porque fue lo que pasó en mi vida, pueden venir equivocaciones más adelante y van a doler porque te vas a encontrar en otro ámbito del ministerio y las caídas van a ser garrafales. Entonces, todo eso me empezó a ayudar, pero a la vez yo sentía que todo me estaba sucediendo demasiado rápido. Número uno, venía de un mundo donde nadie me conocía, de drogas y de alcohol, y de pronto estar ahí me encontraba en la otra cara de la moneda, donde te pagaban un vuelo, te pagaban el hotel, te pagaban un restaurante, recibías de parte de Dios recompensas, y fue algo también muy hermoso. No tampoco lo voy a satanizar, porque también fue algo muy hermoso. Probé lo que fue servir a Dios. He probado lo que es servir a Dios. Pero me acuerdo que en un hotel, como a las 4 de la mañana, el Espíritu Santo me despierta después de una campaña y me dice: oye, Pablo, ¿y si te quito todo, seguiré siendo tu Dios? En esa campaña me acuerdo que el último día prediqué acerca de la soberanía de Dios, y la administración se trató de que Él hace lo que quiere, cuando quiere, y con quien quiere y a la hora que quiere, porque Él es Dios. Sí. Y Él sigue siendo Dios. Y me acuerdo que la administración fue: ¿y si Dios no te sanara, sigue siendo tu Dios? ¿Y si Dios no te da la novia que tú le pides, sigue siendo tu Dios? ¿Y si Dios decide no darte el éxito que tú quieres a través de lo que tú estás haciendo, sigue siendo tu Dios? Me acuerdo que llegué al hotel y esa administración fue más para mí que para los que me estaban escuchando, porque el Espíritu Santo me dijo: ¿y si te quito todo, sigo siendo tu Dios? Y me acuerdo que mi respuesta fue, me paré, me puse en el respaldo y en la orilla de la cama, y recuerdo bien el color de las paredes, recuerdo bien todo a detalle. Hasta puedo cerrar mis ojos y puedo respirar aquella habitación, a qué olía. Y me acuerdo que mi respuesta fue: Señor, yo vine a ti únicamente porque quería que me quitaras la droga y el alcohol. Yo no sabía que tú me ibas a usar. Yo no sabía que predicar iba a tener una gran recompensa. Yo no sabía que te pagaban vuelos, yo no sabía que te pagaban restaurantes, yo no sabía que te daban ofrendas, yo no sabía nada de eso, Señor. Sí. Yo únicamente fui a ti porque necesitaba estar cerca de ti, y yo fui lleno de droga y de alcohol. Y me acuerdo que me dijo: bueno, pues entonces te voy a enseñar a que me ames más a mí que al ministerio. Y después de ahí, en el 2010, 2011, después de predicar en una nacional del Evangelio completo, después de casi estar predicando 10 años consecutivos, vino una caída. Vino una caída. Vino una caída que no me excuso. Me solté de la mano de Dios y me llevó a la banca casi 5 años. En algún momento en esos 10 años, porque hay veces que uno se la cree, ¿no? De que dice: ya he hecho tantas veces esto, ya sé cómo es, que puede haber un descuido en la relación con Dios, ¿no? O sea, puede haber ese descuido, o sea, con quizás ya no depender tanto de Él, quizás ya caer en las propias fuerzas de uno, ¿no? En el conocimiento, en la experiencia, en todo esto. Cuando tienes esta caída que te aleja de Dios, ¿verdad? En ese momento, o sea, ¿era el mismo entusiasmo que era en el primer año, 2 años? ¿O cómo era ese Pablo Rivera de esos 10 años al Pablo Rivera que empezó el 1 o 2 años después de convertido? O sea, ¿sí había cambiado o seguía predicando con la misma pasión, seguía predicando con... ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué hubo este momento de caída? Hay una frase medular en la historia, hablando en el ámbito de la historia, que dice que cuando olvidas tu historia tiendes a repetirla. Sí. A veces se nos olvida de dónde nos saca el Señor. Se nos olvida completamente. Y de verdad que el principio de la caída a nivel personal fue confiar más en mis fuerzas que en Dios mismo.
Y cualquier caída en cualquier ámbito, en cualquier ministerio, no viene de la noche a la mañana. Eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Tenemos un enemigo paciente. Y que te voy a poner un ejemplo. Es como una araña que va entretejiendo la telaraña. Y cuando la termina, pacientemente espera para que llegue una mosca y se quede atorada para después devorarla. Vinieron sabores, vinieron olores, vinieron advertencias, vinieron señales, vinieron sueños antes de mi caída, pero yo hice caso omiso. Vinieron emociones, vinieron sentimientos, vinieron cosas a mi pecho, un nudo en la garganta, una pesadez en la espalda, hice caso omiso. En conjunto a eso tomé malas decisiones, pero ya como una consecuencia de una dependencia también más en lo de mis fuerzas que en lo de Dios mismo. Probablemente, sin darme cuenta, a lo mejor sí seguía orando, sí seguía buscando, pero ya no lo buscaba como una dependencia, sino para obtener un resultado arriba de una plataforma. Y fue el principio de mi caída, el hacer las cosas para que yo brillara y no brillara Cristo. Empecé a perder el piso sin darme cuenta, ¿no? Y esa parte, ¿no? Que a veces que nosotros traemos por naturaleza de querer ver el resultado y casarnos con un resultado, brilla más que la persona de Cristo en nuestra vida. Y ese puede ser, no tan solo puedes tomar malas decisiones con una compañera, con una mujer, con drogas, con alcohol. A veces son cosas egocéntricas que nos rodean, que parecen inofensivas, pero son tan dañinas para los siervos de Dios. Y esas cosas fueron las que en mí empezaron a cambiarme. Me acuerdo que una de las mejores críticas que pueda haber en nuestra vida va a ser nuestra mamá. Sí. Mamá nos conoce a la perfección. Mi mamá, me acuerdo que una vez le hablé del aeropuerto de la Ciudad de México y le dije, mamá, me dice mi mamá, ¿qué se te antoja de comer? Le digo, mamá, quiero un choricito con huevo, con unos frijolitos, una salsa. Cuando yo llegué del aeropuerto, llegué a mi casa y mi mamá me dice, vete por las tortillas. Y eso fue como un balde de agua fría porque yo en ese tiempo todavía no me casaba ni nada, era un joven. Pero me acuerdo que me decía mi mamá, de la puerta hacia adentro, tú eres mi hijo, y de la puerta hacia afuera, tú eres un siervo de Dios. ¿Sí? Sí. Y me decía mi mamá, hey, siento que estás perdiendo el piso. Eso no es por ahí. Y fue uno como que uno de los principios también que me avisaban, sí. Pablo, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Sí. Pero omití todas esas señales, omití. Ha dado punto que empecé a hacer malas decisiones, tuve malas decisiones, y esas malas decisiones me llevaron a, número uno, el primer síntoma, ya no sentía la presencia de Dios. El segundo, me sentía frío espiritualmente, me sentía hueco, me sentía vacío. Sí. Y número tres, pensé en el pecado de mi pasado, lo llevé a mi corazón y de ahí lo ejecuté nuevamente. Ok, entonces recaíste. Sí, después de 10 años de estar sirviendo a Dios en toda la República Mexicana, diferentes partes, tuve una caída. Sí. Y esa caída fue garrafal. Dentro de esa caída tuvimos una plática ayer previa a este capítulo. Sí. Dentro de esa caída hubo un secuestro también, no me equivoqué. Me secuestraron porque simplemente yo creo que Satanás estaba detrás de ese propósito. Intentaron quitarme la vida, me torturaron, me dañaron, me fui a la cama un año, no pude caminar, ¿sí? Dentro de ese trayecto, el neurólogo habló conmigo que los golpes me habían dañado el lado izquierdo de mi cabeza, de mi cerebro, y que ya tenía aproximadamente un año de vida, y empecé a perder la movilidad de mi mano izquierda, de mi pierna izquierda. No podía hablar, arrastraba la lengua, mi hermana me daba de comer en la boca. Fue un proceso bien largo. Cuando tú te enteras de eso, de que cuando ves tu condición, de que me imagino que debió ser muy duro de ver que por un tiempo estuviste predicando en toda la República y que todo lo que estabas haciendo, sirviendo para Dios, ¿verdad? Y que en determinado punto estás en una cama
con un diagnóstico de un médico de te queda 1 año de vida, perdiendo la movilidad de, pues, prácticamente de tus extremidades. En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? Preguntas. ¿Fue mi fin o...? No, preguntas. Preguntas. ¿Recuerdas que en Job dice que no hablaba? Sí. Que las pláticas que tenía eran internas. Dice Joyce Meyer en uno de sus libros, El campo de batalla es la mente. Dice que las luchas más violentas son las internas. Y yo tenía una lucha violenta interna. Sentía coraje con la religión, sentía coraje con la iglesia, no quería saber nada de ellos. Igual, indirectamente, no sabía que yo también estaba enojado con Dios. Yo decía no estar enojado con Dios, cuando realmente yo estaba enojado con Dios. Dice la palabra del Señor que la novia de Cristo es la iglesia. Y si yo no quería nada con la iglesia, yo no quería nada con la prometida de Cristo. Entonces, esa parte en mí estaba dañada. Y Cristo me hizo entender, porque una de las cosas que tú me decías, ¿qué pasaba por mi mente? Decía, ya no voy a volver a predicar, ya no voy a volver a subirme a un púlpito, ya no, nadie me va a escuchar. Y en ese instante yo sentía toda mi vida derrumbada. ¿Qué voy a hacer? No sé hacer otra cosa nada más que servir a Dios. Lo único que me hace contento es estar detrás de un micrófono diciendo que Cristo vive. Pero en todo se trataba de mí, no se trataba de Él. Todas mis preguntas se trataban de mí, todo mi entorno se trataba de mí, todo mi dolor se trataba de mí. Sí. Y Dios me hizo entender que yo amaba más al ministerio que a Él mismo. Que yo quería regresar a Él por un ministerio, no por lo que había hecho Él en la cruz del Calvario. Sí. Entonces, Él me mostró que el vaso se dañó, se rompió, se fracturó. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Lo aplastó. Utilizó lo que utilizó con tanto dolor. Sí, Él no me mandó eso, pero Él se manifestó en medio del dolor que yo estaba pasando y se presentó nuevamente para volverme a formar. ¿Sí? Entonces yo lo veía todo perdido. Yo decía, realmente, y yo le decía, Señor, pero otros se equivocan peor que yo y no están en la condición que yo estoy. Yo estoy a punto de morir, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué? Y mis preguntas eran reclamos a Dios. Mi pregunta era ¿por qué estaba ahí? ¿Y hasta cuándo yo iba a estar así? Porque a veces, y normalmente nos pasa, yo creo que a todos, cuando estamos pasando una situación, no vemos en ese momento el propósito de Dios o por qué, o sea, el para qué. Y nos tendemos inmediatamente a reclamar a Dios y decirle, mira, si yo hacía esto, hago esto o aquello, como exactamente lo que decías hace un momento, como que si todo se tratara de nosotros, ¿no? O sea, como que si nosotros fuéramos el centro del universo y todo el mundo girara en torno a nosotros. En una ocasión yo platicaba con alguien y no recuerdo si era un joven, y yo le decía, es que a veces nosotros nos tenemos en tan alta estima que creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, somos o sea, lo más preciado. Digo, cuando Dios, si nosotros no queremos o si nosotros no estamos dispuestos, Él toma a alguien más y lo levanta. O sea, somos importantes para Él, pero a veces nos sobreestimamos demasiado. Sí. Entonces, en ese momento en el que tú estabas en esa condición, ¿qué fue lo que hizo que otra vez dijeras, tengo que levantarme o ayúdame? Fue Dios. Fue Dios. Algo he entendido yo, que nadie regresa a Cristo si Él no es el que va por Él. Dice la palabra del Señor que Él deja las 99 para ir por la oveja. Sí. Brother, si yo regresé no fue por mis fuerzas. De nuevo, no se trata de mí, se trata de Él. El nombre de tu podcast. Sí. Exactamente. No se trata de mí, se trata de Él. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Yo no regresé porque estaba lo suficientemente arrepentido, o porque estaba lo suficientemente herido, sino porque Él fue grande en misericordia para traerme de nuevo. Amén. Y Él me mostró su amor, hermano. Una y otra vez, Él fue el que me trajo extraviado de las 99 y Él me trajo de nuevo para apacentarme, para levantarme, para restaurarme y para mostrarme el mayor afecto de amor que existe sobre el universo, que es la gracia verdadera. La gracia verdadera. Y ahí es cuando, en ese momento es cuando
decimos entender el amor, después no nunca lo vamos a entender, ¿verdad? No. Pero nos da un pequeño muestra de lo Claro. que es el verdadero amor de Dios, que no es como un amor terrenal. Y te voy a decir por qué. Mis amigos se fueron, Ujú. los que decían de ser mis amigos. Todas las personas me cerraron las puertas, las iglesias me cerraron las puertas. Obviamente tenían razón, los entiendo, Ujú. pero Cristo jamás me dio la espalda. Dice el Salmo 103 que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que corona de favores y misericordias Amén. nuestra vida. Y dice que antes de que su justicia llegue a nuestra vida, dice que nos alcanza su misericordia. Amén. Y que el que alcanza la misericordia haya el favor de Dios como en los cielos. Y dice que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces Él fue el que fue por mí. De ahí viene otro proceso de la restauración. Entonces, básicamente, has pasado por varias etapas. La etapa en la que, digámoslo así, conociste un poco, que te inculcaron valores cristianos, creces, te alejas, posteriormente viene ese llamado que ya no podías, y a servir, viene la caída, y luego otra vez Dios muestra su amor y misericordia, y donde estabas ahí va a rescatar para decirte, tienes acá, tienes que regresar, que todavía no había terminado tu tiempo de hacer lo que tenías que hacer. Claro. Me comentabas al día de ayer, precisamente platicábamos un poco, ¿no?, sobre todo este proceso que viviste de dolor muy fuerte, en el cual pues no sabías por qué, ¿verdad? Y ahora que se ve en retrospectiva, en ese momento se podía interpretar, o ahora se interpreta que era un ataque directo de Satanás por la obra que Dios te iba a encargar a hacer. Después de esto que pasó de que Dios va por ti, ¿cómo empieza esta etapa? Porque no debió ser fácil levantarte otra vez, las personas, los hermanos, las iglesias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te recibieron? No, nadie me recibió. ¿Nadie te recibió? No, nadie me recibió, nadie me dio un abrazo, Sí. nadie me felicitó. Lo he mencionado en otros podcasts, que la iglesia cree en la restauración, pero no la practica. No está preparada para restaurar ciertas vidas, porque a un miembro de una iglesia tú lo restauras y él vuelve a la normalidad dentro de la iglesia, pero ¿cómo restauras a un siervo de Dios? Sí. ¿Cómo lo restauras? ¿No? Tienes que devolverle una identidad. Pero yo lo mencionaba, que es más fácil señalar, juzgar, que es ver terminado el proceso en alguien e invertir en ellos hasta ver el trabajo terminado como Cristo quiere que lo veamos. ¿Qué crees que nos haga falta como iglesia en ese sentido? ¿Que nos falte amor? ¿Que nos falte más el amor de Dios para poder, ese amor que llegue a nosotros y nosotros poder darlo, precisamente en este caso específico de las personas que necesitan ser restauradas, necesitan no ser señaladas ni juzgadas, sino abrazarlas y decirles, ven, o sea, ¿qué crees que le haga falta a la iglesia actual? Cuando me refiero a iglesia es como que iglesia en general. En general, sí. Mira, antes de llegar a ese punto, Ajá. déjame decirte que la restauración que yo tuve no fue fácil, porque yo pensaba que el clímax del dolor era el secuestro y esta noticia que yo me iba a morir. No, pues no, o sea, el rechazo de la iglesia fue el dolor más profundo que yo experimenté, porque era el único lugar en el que yo tenía la certeza que iba a recibir una restauración y una ayuda y no la estaba teniendo. Sí. Y el lugar que era especialmente que Dios había puesto para que yo sanara, no estaba ejerciendo esa sanidad en mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Yo me sentí exiliado. No sé si has visto a los leprosos en la palabra del Señor, que les ponían una campana y que cuando venía sonando la campana era porque un leproso venía de lejos. Sí. Así me sentía yo. Así me sentía yo, con una campana en mi cuello. Sentía que cada vez que yo me acercaba, todos me hablaban, me aplicaban la ley del hielo. Hasta que un día le dije al Señor, ya estoy harto de todo esto. En el lugar donde yo me encontraba, le dije, Señor, si tú quieres que sea el tiempo que yo regrese a Tamaulipas, pues quiero que sea a través de dos cosas como señal que le pedí. A la semana pasaron esas dos cosas. Regresé
y regresé a un proceso todavía más duro, personal, ¿sí? Pero durante ese proceso mi esposa me acompañaba, que era mi novia en aquel entonces. Empecé a salir con ella, ya teníamos una amistad, empezamos de novios, y yo tenía que enfrentar, ¿no?, ciertas cosas aquí en Tampico, legales, por ese suceso que se había dado. Y me acuerdo que al término de ese proceso, y mira, lo voy a mencionar, ¿sí? Yo tuve que, todo lo que pasó acerca del secuestro, a mí me entregan y me imputan varios delitos. A través de eso vino una liberación, de esa manera se manejó. Y cuando yo regreso a Tamaulipas, pues yo vine a enfrentar a la justicia, ¿no? Vine a enfrentar a la justicia para arreglar mi situación legal, ¿sí? A través de un amparo. Y cada vez que yo iba a los juzgados, mi esposa se quedaba afuera. Y me decía, ¿qué resultado te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, mi amor, pues me dijeron que me voy a esperar otros 3 meses. Me dijeron, se va a manejar de esta manera, tú te vas a declarar culpable, te vas a ir a la cárcel, ahí vas a manejar tu proceso adentro. Y de ahí, pues yo creo que vas a alcanzar una absolutoria, pero tienes que irte a la cárcel, tienes que declararte culpable. Y yo le decía, no puedo, o sea, mi familia, yo, o sea, sí. Cuando apenas estaba de nuevo viviendo, ya había pasado más de un año lo que el doctor me había dicho, ya había vuelto a caminar, ya había vuelto a mover las manos y todo. Perdón, en ese momento ya te encontrabas de nuevo de regreso a Dios, o sea, o en ese estabas en el proceso. Estaba en ese trayecto, estaba en ese trayecto. Entonces, me acuerdo que a los 6 meses me vuelven a citar, era la última, me declaré culpable para que me sentenciaran y me acuerdo que me dijeron, ¿tienes algún familiar que esté en el gobierno o algo? Le digo, no. Me dice, es que nunca había pasado que alguien se declarara culpable y allá dijeran que eres inocente. Dijo, ya van 3 veces que hacemos el mismo procedimiento, no sabemos cómo hacer un papeleo así porque tengo más de 30 años trabajando aquí y nunca había sucedido eso. Me dijo, me acuerdo que me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu libertad? Me dijo la juez, sí. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Y me acuerdo que le dije, ve aquel cristal, la güerita que está allá afuera, y me dijo, sí. Dije, es mi novia. Y me dijo, ajá. Le dije, ya puedo usar la credencial. Me dijo, ya puedes usar credenciales, pues quedas libre. Me dijo, bueno, lo primero que voy a hacer, me voy a casar con ella. Y me acuerdo que salí de los juzgados y me estaba esperando mi esposa, que era mi novia, y me dijo, ¿qué te dijeron? Mi amor, que soy libre. Dios hizo justicia por mí, Él sabía que yo era inocente, y me acuerdo que me abrazó y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, me voy a casar contigo. Me acuerdo que preparamos todo para la boda, no teníamos ni un peso, no teníamos nada, y lo primero que hicimos fue darle gracias a Dios. El Señor puso toda la boda, me casé, me acuerdo que la boda se planeó en un mes, se planeó la boda, hubo alguien que me regaló hasta la sesión de fotos. Brother, de venir de un tiempo de exilio, en un abrir y cerrar de ojos, yo ya tenía una familia. Después de que no tenía amigos, después de que me habían dado la espalda, después de que me había pasado más de 3 años solo en la Ciudad de México, Dios me estaba dando una familia. Dios me estaba mostrando, no a través de una emoción, no a través de hablar en lenguas, no a través de que se me erizara la piel, a través de algo vivo. Dios me estaba mostrando su amor, su misericordia, su gracia, un plan de nuevo. Por fin estaba viendo una luz al final del túnel que se llamaba familia. A partir de que yo me casé, y voy a terminar rápido, a partir de que yo me casé, Dios me volvió a levantar. Me acuerdo que mi pastor en aquel entonces, el tesorero de distrito, me dijo, Pablo, cuando yo veo a tu esposa, veo una restauración. Cuando yo veo a tu niña, veo una restauración. Cuando yo veo tu negocio, veo una restauración. Lo que veo en ti es un hombre restaurado por Dios. Amén. No lo porque diga su Facebook, no lo porque lo digas tú, sino por lo que Dios habla a través de tu vida. A partir de que yo me casé, se me empezaron a abrir las puertas de nuevo. Empecé a ir a la iglesia.
Me acuerdo que estábamos mi esposo y yo una madrugada y escuchamos una voz, se termina el proceso. Recuerda que te dije al comienzo del podcast que la última vez que prediqué fue en una nacional. La primera vez que yo volví a regresar fue en la misma nacional que hace 4 años yo me había quedado. Yo pensé que iba a comenzar por una iglesia pequeña, por algo pequeño, por una célula. La primera invitación que tuve de nuevo fue para predicar en una nacional del Evangelio completo. De a partir de ahí, 2 años consecutivos, estuve cada fin de semana predicando en diferentes partes de la República. Amén. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Tengo 1 año de que soy pastor, 1 año de que Dios me llamó al pastorado. Empezamos con una iglesia con 4 personas en la casa. Ya tengo 8 años con mi esposa. Empezamos con 4 personas en la casa. ¿Sí? Hoy ya somos 60, 70 personas aquí en la iglesia. ¿Sí? Tengo 1 año. Y la pregunta era, ¿qué necesita la iglesia hoy en día para poder restaurar a alguien? Número 1, no vamos a poder entender a las personas si jamás hemos pasado un proceso. Nunca vamos a poder hablar acerca de la gracia de Dios si nunca la hemos experimentado. Sí. Nunca, nunca, nunca las personas van a experimentar el poder de Dios si tú no les transmites transparencia a través del Evangelio. Dice la palabra del Señor que dijo el apóstol Pablo, soy un libro abierto. Sí. Dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Te voy a decir algo. He tenido personas aquí en la iglesia que han llegado llenos de cristal, de drogas, y en lugar de esperar un tiempo, como dice la religión, ¿sabes qué he hecho? Confiando en ellos. Los pongo a participar, les devuelvo una identidad. Hemos estado trabajando en ellos. Ayer estuvo uno de ellos grabando un podcast y me gozo en mi corazón porque yo veo como el fruto de ese trabajo está dando de más frutos. No quiero decir que las demás iglesias están mal, sino que creo que nosotros estamos dando lo que hemos experimentado, esa parte de Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, porque básicamente es complicado. Actualmente muchas veces la barrera de la religión es la que nos separa, a veces mucho de las almas, de las personas que están allá deseosas, que están perdidas, que son juzgadas, muchas veces son juzgadas antes de ir a recogerlas o a ser predicadas. Muchas veces la religión los juzga y creo que ese es un punto clave porque me gusta mucho el eslogan que tienes de una iglesia para todos, porque normalmente se ha creado, no sé si la iglesia haya hecho méritos para eso, de que la iglesia no es para todos, la iglesia es para personas, cierto tipo de personas, y hay los que no entran en ese estereotipo, es como que ustedes no entran y no vengan, pero el mismo Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido, todos aquellos que están alejados de Él, entonces claro. Me encanta eso que dices y esa visión que tienes de ir por aquellos que quizás en otros lugares los hacen a un lado, quizás en aquellos lugares no los ven o no los atienden como se debería, pero excelente. Más que ese rechazo es la religiosidad que a veces las personas cargan dentro de la iglesia. Hay algo que se puede confundir tan fácilmente, la cizaña con el trigo. A veces nos encontramos con la cizaña dentro de la iglesia, pero no es la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es la que ama, la que restaura, la que cambia, la que abraza, la que protege, la que cree, la que brinda amor, la que da una oportunidad, la que da gracia, la que da misericordia. Es la misma esencia de Cristo a través de la iglesia. Sí. Y ahora la pregunta, siempre hago preguntas así como para reflexionar. ¿Cómo hacerle? Por ejemplo, una persona que no ha experimentado o que no ha pasado por la situaciones parecidas a las que pasaste, que a lo mejor, por ejemplo, yo no he pasado por esas situaciones y para mí va a ser muy difícil entender por completo todo lo que tú entiendes en ese sentido. Pero,
¿cómo podríamos, o qué consejo, o qué palabra podríamos hacer como miembros para poder tener un poco de esa gracia o de esa empatía con las personas? Primeramente, no juzgar lo que no has vivido, no señalar lo que no conoces. Sí. Y mostrar amor y empatía hacia lo desconocido. Es uno de los consejos que yo le doy. Y también quiero dirigirme a las personas que tal vez se encuentren como yo. Tal vez tú tuviste un ministerio, estuviste participando dentro de la iglesia, pero hoy te encuentras lejos de la presencia de Dios por una equivocación, por una mala elección, por malas decisiones, por lo que tú quieras. Hoy ya no sientes al Espíritu Santo como antes. Hoy has tratado de encajar a través del alcohol, de la droga, pero te sientes vacío, hueco. No sientes la paz en ningún lado. Déjame decirte que yo un día me encontré en tu lugar y un día yo estuve como tú. Pagué un viaje a Tarsis, estuve en el vientre de una ballena, una tormenta azotó la barca donde yo me encontraba, pero de nuevo volví a Nínive a profetizar, a hablar, y hoy estoy haciendo lo que más a mí me goza y no me arrepiento. Dice la palabra del Señor, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Déjame decirte que como Dios me dio la oportunidad, así Dios te puede levantar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios es tu Dios, el que te va a levantar, el que te va a restaurar. Pero ¿qué tenemos? Venir a Él, dice la palabra del Señor. Venir a mí, todo cansado y cargado, que yo os haré descansar. Y recuerda, tengo una frase al término de siempre de cada video, que en Dios no existen límites. Amén. Pues ahí está la invitación. Y es muy cierto, porque a veces las personas, a veces Dios usa estos tipos de medios para llegar a aquellas personas que no pueden estar físicamente en una iglesia, ¿no? Pero que probablemente por un video así, por una palabra así, Dios hable a través de sus vidas. Pues genial. Gracias por la invitación. Sí, pues muchas gracias, Pablo, por estar en este espacio, y pues un gusto. Y ya sabes que pues igual cuando se ofrezca, pues ahí estamos. Y síganos en las redes sociales, constantemente estás ahí subiendo contenido a la página de la iglesia. La iglesia, una iglesia para todos, Ciudad Madero. Tengo la página de Pablo Rivera y mis redes sociales es JP Rivera en Facebook. Y por ahí síganme en Insta, también estoy igual como Pablo Rivera. Sí, igual si alguien es de por aquí, pues sí, a la Ciudad invitación, Madero, ¿verdad? 11:30, domingos. Muy bien, pues ahí está la invitación. Y pues muchísimas gracias, Pablo, por esta oportunidad de estar en este lugar, y pues bendición para todos los que vayan a ver este podcast. Gracias. Pues muchas gracias. Este fue un episodio de su podcast, No se trata de mí. Estén al pendiente que próximamente habrá más. Hasta luego. Chao.